todo el control. Gracias por esta serie de la soberanía de Dios, porque nos ha enseñado a aprender a confiar más en ti, Señor. Está todo dispuesto, Señor. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Te hemos adorado, te hemos alabado. Tú nos has traído a este lugar en esta mañana. Oramos para que la presencia de tu dulce Espíritu Santo esté en este lugar y que pueda ministrar cada vida, cada corazón. Señor, yo no sé la situación que cada uno de tus hijos está pasando, pero sé que tú eres soberano y que tú tienes el control de todo, Señor. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Sean todos súper bienvenidos. Por favor, pónganse cómodos, ubíquense en el mejor lugar, dispongan sus vidas, su corazón. Hoy, con la ayuda del Señor, tendremos una palabra que si tú logras en lo espiritual captar la esencia de este mensaje, les aseguro que será un mensaje que cambiará tu vida. Amén. Estamos en la serie La Gracia Soberana de Dios y hoy he titulado este tema El tiempo de Dios es perfecto. ¿El tiempo de Dios es qué? Perfecto. Dígale que está a su lado, dile, el tiempo de Dios es perfecto. La soberanía de Dios en los tiempos. Hemos venido hablando de la soberanía de Dios cuando Dios decide no contestar una oración o dar una respuesta, no la que nosotros queremos, sino la que Él considera que es la más apropiada para nosotros. La semana pasada estuvimos estudiando dentro de los apartes la vida de Salomón, en el tema cuando Dios responde y cómo de una forma sobrenatural, porque así Dios lo quiso, le respondió a Salomón, pero no solamente que le dio lo que Salomón estaba pidiendo, sino que le dio más. Salomón le pedía un corazón entendido, y no solamente que Dios le dio un corazón entendido, un corazón sabio, sino que adicional a eso le añadió riquezas, le añadió fama, prestigio, honor. Y podemos ver un Dios soberano, que es el que conocemos, un Dios que a Él si le place bendice, si le place da riquezas y lo que Él quiera, porque Él es el dueño de todo. Amén. Pero vimos algo bien interesante en la oración en particular de Salomón, y es que tenía tres características, o una característica dividida en tres. Y es que la oración, cuando Dios vio la oración, cuando Dios escuchó la oración de Salomón, Él se complació dándole lo que Salomón le pedía y le dijo, le voy a dar más aún de lo que me has pedido, porque la oración tuvo características importantes. Número uno, primera característica, la oración que tuvo Salomón ante los ojos de Dios, que fue una oración ¿qué? Sana, una oración limpia, no fue una oración llena de codicia, llena de avaricia. Dame, necesito, yo quiero el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo, los mejores ingresos. No. Salomón no se puso en esas. Salomón pidió las cosas espirituales y entonces se cumplió lo que dice la Biblia en Mateo 6:33. Buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Eso le gustó, porque fue una oración, diga conmigo, sana, sin egoísmo. La segunda característica de la oración de Salomón es que fue una oración ¿qué? Hermosa ante los ojos de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! O sea, esa oración tocó el corazón de Dios. Dijo, ¡qué oración tan hermosa! Un hombre que reconocía, que alababa a Dios, que reconocía que todo cuanto estaba, que así como David su padre había sido bendecido, así Dios le había placido bendecirlo a él. Y fue una oración hermosa, que no pidió que sus enemigos fueran decapitados, no, una oración sana en su corazón, una oración hermosa. Y la tercera característica es que fue una oración ¿qué? Agradable a los ojos de Dios, le dio alegría. Qué bueno cuando un hijo se acerca a mí y me pide no esas cosas materiales que todo el mundo pide y no hace sino pedir, sino que me pide las cosas espirituales, y pidió un corazón entendido, un corazón para poder saber entre lo bueno y lo malo y poder tomar las mejores decisiones. Y eso es importante. Vamos a mirar un tema que he titulado El tiempo de Dios es perfecto. Vamos a la Biblia, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver cómo
Dios en su omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe, lo conoce todo. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Diga, Dios conoce todo. Dios sabe de cada uno de nosotros la situación que estamos pasando. Dios conoce absolutamente todo. Diga, delante de Dios no hay nada oculto. Diga, Dios no puede ser burlado. Dios conoce absolutamente todo. Vamos a ver en su soberanía que Él tiene el control total y absoluto de los tiempos. O sea, Dios controla los tiempos, Dios controla las ocasiones, Dios controla las circunstancias. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta se la hicieron porque ellos habían recibido la promesa de Dios. Y la promesa de Dios decía que ellos iban a reinar. Es una promesa que es verdad, pero que se va a cumplir después del milenio, recuerden. Pero ellos pensaron que era el momento, porque cuando entró Jesús, y el contexto de esto habla que Jesús entró a Jerusalén y entonces ellos creían que ya era el rey que iba a destronar a los demás reyes y que ahora ellos iban a comenzar a reinar. Ellos estaban bajo el yugo de Roma y pensaron que el reino eterno ya había llegado, pero de eso no estaba hablando Jesús, a eso no se refería. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y vamos a notar la respuesta de Jesús. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta es una declaración de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios. No les corresponde a ustedes. Eso no es su tarea, esa no es su labor. Ustedes no están llamados a eso, a conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí hay 3 puntos importantes que yo quiero resaltar en este versículo. Punto número 1, habla, dice en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos. De aquí la palabra tiempos, en el original de este pasaje de la Biblia, esa palabra tiempos que está aquí es la palabra cronos. Es el tiempo que se puede medir. Es el tiempo que nosotros medimos. ¿Cómo medimos el cronos? ¿Cuál es ese cronos que dice ahí la Biblia? Cuando nosotros medimos, por ejemplo, los segundos, medimos los minutos, medimos los días, los meses, los años. En el calendario vemos, por ejemplo, hoy es 15 de octubre. Ese es el tiempo cronos. Y a eso se está haciendo referencia. No os toca medir el tiempo cronos. Entonces, el Señor dice, a ustedes no les toca saber ni el día ni la hora. O sea, el hombre no es el que tiene que saber el día y la hora en que Dios va a venir a gobernar, a reinar. Escuchen lo que sigue diciendo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No os toca, segundo principio, segundo punto, no nos toca a nosotros saber las sazones. ¿Cuáles son las sazones? Las sazones se refiere, el vocablo griego es la palabra kairos. Esas sazones traduce en griego kairos. Y esa palabra kairos quiere decir el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Es como si Dios tuviera un reloj, como si Dios tuviera un calendario, como si tuviera, aunque Dios no se rige por el tiempo. Nosotros sí andamos regidos y esclavizados por el tiempo. Ay, nada que se termina. Ay, ya tengo que ir a hacer esto. Se me hizo tarde. Una cosa, ya estamos a tal fecha. Y nosotros vivimos, si nosotros miramos, vivimos en función del tiempo. Pero Dios no. Dios es eterno. Para Él no existe el tiempo. Este cronos que está hablando aquí es el tiempo que nosotros medimos. Y el kairos es el tiempo de Dios. Y ahí hay una gran confusión de muchos. Porque nosotros queremos que Dios se mueva de acuerdo a nuestro cronos. Y Dios no se mueve de acuerdo a nuestro cronos. Dios se mueve de acuerdo a su kairos. ¿De acuerdo? Es decir, Dios no se mueve al tiempo que yo le establezca. Dios tiene un kairos, un tiempo que es el tiempo de Él, donde Él hace como Él quiera las cosas. Por eso es que es muy delicado, escúchame en esto, para no caer en esos errores doctrinales que hoy en día pululan por todo lado. Es muy desafiante, falta de respeto, falta de reverencia a la soberanía de Dios, cuando el hombre natural comienza a ponerle el tiempo a Dios. Es que necesito que me sane ahora. Ojo, no es cuando yo quiera. Es que necesito esto. Y hasta le cuentan a Dios. A la cuenta de 3. Eso es un desafío ante Dios. Porque Dios no se mueve por ese tipo de cosas. Dios no se mueve por lo que tú le digas. Porque Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. ¿De acuerdo? Dígale que está a su lado. No es cuando tú quieras, no es cuando tú le pidas, no es cuando tú le reclames, sino cuando Dios quiera.
Y el punto número 3 dice que el Padre puso en su sola potestad. Esa palabra puso significa destinar. Es Dios en su soberanía, es Dios en su voluntad, es Dios el que destina las cosas, es Dios el que determina, y Él es el que tiene el destino. Es como si nuestra vida estuviese sobre la mesa de Dios, y Dios sabe los tiempos que estamos pasando. Él sabe el comienzo y sabe el final. Nuestras vidas están sobre la mesa de Él, y Él destina. Y cosas que pasan hoy en día está dentro del plan y el propósito de Dios. Pero escucha esta palabra que dice que Él puso en su sola potestad. Potestad. Esta palabra potestad es el vocablo griego, que es la palabra exousia, con X, y es el XS, exousia. Esta palabra exousia traduce varias cosas. Traduce la libertad que Dios tiene para accionar cuando Él quiera. Traduce autoridad. Traduce derecho de actuar, derecho de ejercer la autoridad cuando Él quiera. Cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos a vivir bajo la exousia de Dios, es decir, bajo la potestad de Dios, entonces nosotros no reclamamos, simplemente nosotros nos sujetamos a la disposición de Él. Es la autoridad que nosotros tenemos para accionar, o que Dios tiene y que nos da a nosotros de cierta manera. ¿Cómo nos la da a nosotros? Por ejemplo, los que tenemos hijos, Dios de cierta manera dio una exousia, es decir, una autoridad sobre nuestros hijos. Y nosotros tomamos la decisión de educar a los hijos a nuestra manera, ¿verdad? De enseñarles lo que nosotros consideremos, de hacer lo que Dios considera, lo que Dios coloca en nuestro corazón, que debemos hacer con nuestros hijos. Ustedes como padres y yo no le pedimos a la vecina que nos diga, vea vecina, hágame un favor, ¿cómo será que debo educar a mi hijo? ¿Cómo será? No, es algo que nosotros lo tenemos que hacer. No le pedimos el permiso a nadie, no le pedimos la consulta a nadie de cómo educar a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Dios mucho más que eso. Dios no necesita el permiso absolutamente de nadie ni de nada para poder obrar como Él quiere. Esa es la palabra potestad, exousia. Quiere decir entonces que en la soberanía de Dios, Él tiene toda la libertad de accionar, de hacer las cosas como a Él le parezca, a la hora que Él considere cumplirlas, que Él tiene la autoridad absoluta y que puede ejercer cualquier cosa, hacer cualquier cosa sin pedirle permiso a nadie. Si Dios quiere hoy bendecir tu vida, si Dios quiere hoy prosperar tu vida, Él así lo decide. Si Dios decide que por alguna razón vas a tener que vivir un tiempo de escasez, es porque Dios lo decide en la soberanía de Él. No porque yo lo pida, no porque yo lo reclame. Porque cuando yo pido al Señor, necesito que este año tú me prosperes, tú le puedes pedir eso, pero tú no sabes si está dentro de la soberanía de Dios, si es la voluntad de Dios hacer eso. Por eso es mejor regirnos. Y aquí habla de algo bien importante. Cuando dice que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las sazones, es que es un error muy grande cuando nosotros o cuando el hombre se atreve a ponerle fechas para la venida del Señor. Porque la Biblia dice que ni los ángeles aún saben la hora ni el día que el Señor va a venir. Sin embargo, ustedes saben que se han levantado muchas sectas que promulgando un tipo de cosas, como que ya Jesús viene, como que ya Dios viene, como que ya se termina, como que ya es el final de todo. Entonces aprovechan a los incautos, ingenuos, que no conocen la palabra de Dios y le sacan toda su lana. Se aprovechan de eso. Una de las sectas más peligrosas y más grandes que han trabajado en eso, de fijar fechas y todo, se llaman los testigos de Jehová. Hay que tener mucho cuidado, porque uno de los temas de ellos es eso. Entonces ahí han recaudado uno de los mayores ingresos que tiene ese grupo, ha sido por eso, porque han establecido fechas donde se acabará el mundo. Entonces la gente dice, ¿para qué quiere usted casa? ¿Para qué quiere usted un carro? Si ya se acabará el mundo, ¿para qué necesita los bienes materiales? Más bien, déjenos a la obra de Dios, tráenos a nosotros, que eso va a ser agradable ante los ojos de Dios. Y la gente incauta lleva sus propiedades, lleva sus carros y lo demás, y los entregan a este tipo de grupos. Y resulta que se quedan ingenuos porque vestidos de blanco esperando cuando termina el mundo, cuando viene Jesús, y no, porque es que no nos corresponde a nosotros. De manera pues que si alguien te dice, vea en 3 meses, vea en 3 días, vea el año entrante, salga corriendo, porque eso no es de Dios. Dice, no nos corresponde a nosotros, solamente cuando Dios lo determine. Amén. Vamos a ir viendo un panorama de cómo Él tiene el control de los tiempos, y vamos a ver de una manera maravillosa. Este tema de hoy es fascinante, porque si tú logras captar eso, ¡wow!
¿Cuál es el propósito? Que tú salgas de este lugar aprendiendo a descansar en Dios, aprendiendo a confiar en Dios, no importa la situación que tú estés pasando. Por eso estamos hablando del tiempo de Dios. Vamos a la Biblia, al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9. Y vamos a ver de una forma maravillosa cómo Dios tiene dominio y control de los tiempos, cómo tiene el dominio de las ocasiones, de las circunstancias, del cronos y del kairos, de todo lo que pasa. Que dentro del propósito eterno de Dios, cuando Dios, escúchame esto para que lo guardes en tu corazón, cuando Dios decide hacer algo con la vida de una persona, no hay absolutamente nada ni nadie que lo bloquee. No hay nadie ni nadie que impida cuando Dios tiene un propósito en tu vida para que Dios cumpla ese fin. Versículo 9 del capítulo 1 de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, a Dios le plació porque Él quiso darnos a conocer, dice la Biblia, el misterio de su voluntad. Como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene que preparadas. ¿Para quién? Para aquellos que le aman. O sea, a Dios le plació mostrarnos el misterio de su voluntad. Pregunto, ¿qué es la palabra misterio? ¿Qué es un misterio? Algo desconocido, algo que está oculto. Y eso que estaba oculto, a Dios le plació porque Él quiso, eso que estaba guardado, oculto, le plació dárnoslo a conocer. Dice misterio de su voluntad. Ahora, ¿qué fue eso oculto que el Señor tenía desde antes de la creación del mundo, que tenía guardado y reservado, pero que a Dios le plació sacarlo y mostrárnoslo a nosotros como iglesia? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La salvación. Mostrarnos que, yo hago una pregunta, ¿será que lo que pasó con Jesús fue algo circunstancial, algo que se dio en ese momento, o será que Dios ya tenía eso planeado desde antes de la eternidad? ¿Será que Dios sabía que Adán le iba a fallar? ¿Sabía que los hombres le iban a fallar? ¿Sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Será que Dios conocía todo eso dentro del plan de Dios? ¿Será que Dios sabía lo que iba a pasar en cada momento? Y la respuesta es sí. Pero a Dios le plació, porque nosotros no sabíamos, a Dios le plació darnos a conocer ese misterio. ¿Y cuál es el misterio? Habla del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, que no todo el mundo lo sabe, que solamente se lo dio a conocer a la iglesia. Aún los mismos judíos están esperando que venga el Mesías, están esperando que venga el Salvador. Aún los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. Ellos no saben. Pero la iglesia del Señor conoce que la única manera, escúcheme esto, la única manera para poder obtener la salvación es una sola. Hay un solo camino. ¿Y ese camino quién es? Cristo Jesús. No es ni la religión, no son ni las estampitas, no son ni las imágenes, no es ni ningún tipo de denominación como tal. Solamente hay un camino para la salvación, y ese camino único y verdadero se llama ¿quién? Cristo Jesús. Que no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa qué tan pecadores somos, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos la mirada en Cristo, nos hacíamos de Cristo, nuestros pecados son perdonados y recibimos la salvación. Ese es un misterio, pero que ya hoy para nosotros no es misterio, porque ya nos fue ¿qué? Revelado. Y dice la Biblia, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra beneplácito es la palabra eudokia. Y esta palabra eudokia quiere decir deseo, propósito, voluntad. O sea, Dios quiso de esa manera mostrarnos, el cual había sido propuesto. O sea, Él ya lo tenía guardado, lo tenía reservado. Dice, les voy a mostrar lo que yo tenía planeado. Desde antes de la creación, yo tengo un plan para salvar a la humanidad. Versículo 10. De reunir todas las cosas. Entonces, ahí nos sigue mostrando ese misterio. Primer misterio que fue revelado y que fue entregado a nosotros, ¿cuál es? Que a través de Cristo tenemos, que toda persona que quiera puede tener la salvación a través de Cristo. Era un misterio, pero que ya hoy lo tenemos. Por eso ya no es misterio, porque ya fue revelado. Pero el segundo misterio dice acá, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, parte del misterio era reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes ustedes saben que existían grupos. Unos se llamaban gentiles y otros se llamaban judíos. En Cristo Jesús ya no hay gentiles ni judíos, que el que cree en Cristo ahora es uno solo, ahora se llama iglesia, ya no hay grupos, ya no hay separación.
Antes habían griegos y judíos, ahora solamente son unos en Cristo Jesús. Pero escúcheme esto, antes, el hombre tenía potestad y subyugaba a la mujer por causa de lo que hizo Eva. Entonces el hombre se creía mejor que la mujer y la pisoteaba y la trataba como quería, porque yo soy el hombre. Eso es antes. Pero en Cristo Jesús, el hombre y la mujer somos uno solo. Amén. Aunque, dejo salvedad, aunque Dios nos dejó al hombre unos roles y a la mujer otros roles. Pero ante los ojos de Dios, en Dios no hay acepción de personas. Tenemos la misma importancia para Dios. ¿De acuerdo? Entonces es lo que dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto es importante. Y mire la frase que termina este versículo, en la dispensación, que es un poco común y a veces un poquitico de entender, difícil de entender. ¿Qué es eso de dispensación? Dispensación. La palabra dispensación es el vocablo griego oikonomía. Y de esa palabra oikonomía es donde se deriva la palabra que hoy conocemos como economía. ¿Sí han escuchado la palabra economía? ¿Qué es economía? ¿Qué será economía? Cuando una persona estudia economía, ahora el mejor libro de economía es la Biblia, pero una persona que estudia economía, ¿qué quiere decir economía? ¿Por qué entra a estudiar economía? ¿Qué enseña la economía? La economía habla de la administración eficaz de los recursos. Eso es economía. Economía es administración eficaz de los recursos. Entonces, un economista es una persona que se le designa un cargo para que estos recursos los administre de la mejor manera, haga las inversiones de la mejor manera y lo demás. Bueno, administración eficaz. Entonces, economía o economía es administración eficaz. ¿Quién es el mejor economista? Dios. ¿Cuál es el mejor libro de economía? La Biblia. Y cuando se habla aquí de administración eficaz, porque uno puede administrar eficazmente, escúcheme, uno puede administrar eficazmente su vida, uno puede administrar eficazmente su familia, uno puede administrar eficazmente sus recursos, uno puede administrar eficazmente su tiempo. ¿Qué tan administradores, qué tan eficaces somos de lo que Dios nos ha dado? Pero quiero decirles que Dios es el mejor administrador. Y es maravilloso, es sorprendente ver cómo Dios en su economía tiene todas las cosas organizadas de una forma milimétrica, asimétrica, y que Dios no falla, Dios no se equivoca. Nosotros sí fallamos, pero Dios no falla. Dígale que está a su lado, Dios no se equivoca, Dios no falla. ¿Qué quiere decir esto de economía? Para que vayamos entendiendo. Economía quiere decir que Dios tiene, escúcheme esto, Dios tiene el control absoluto de todo. Amén. ¿Tú tienes el control absoluto de todo? No. Nosotros no podemos ni controlar ni mañana. ¿Qué va a ser mañana? Que tú ni yo sabemos si mañana estemos. Pero Dios, nuestro Dios soberano, tiene el control absoluto de todo. Y eso nos tiene que ir llevando a esta altura a aprender a descansar en Dios. Porque yo no tengo el control de todo, pero Dios sí tiene el control de todo. Entonces yo decido si rijo mi vida de acuerdo a como yo la quiera llevar, o se la entrego a Dios para que Él administre y la administre de una forma eficaz. Esa es la palabra oikomía. Ahora, escúcheme en esto. Si yo conozco esto, si Dios nos permite conocer que Él es el que tiene el control absoluto de todo, ¿qué esperará Dios de nosotros? ¿Qué esperará como respuesta? ¿Para qué Dios nos enseña y nos da a conocer que Él tiene el control absoluto de todo? ¿Qué nos da a nosotros eso? ¿Cuál es el beneficio que tenemos de saber eso? ¿Cómo repercute eso? ¿En que nosotros qué? Perfecto. Que nosotros aprendamos a descansar en Él y que podamos estar tranquilos en sus manos. Que digamos, Señor, ya entiendo esto, entrego todo en mis manos. ¿Recuerdan a Job? Job era un hombre que conocía eso. Entrego mis hijos, entrego mis propiedades, entrego todo lo que soy. Por eso ustedes saben, y lo estudiamos en su momento, cuando Job perdió todas sus propiedades, no se angustió. Dijo, Señor, tú tienes el control de todo. Tú sabes por qué me las quitaste. Cuando perdió sus hijos, no se descompuso. Señor, son tus hijos. Tú tienes el control de todo. Pero si nosotros perdemos nuestros hijos, nos descontrolamos. Si perdemos los bienes materiales, si perdemos el trabajo, nos descontrolamos. Porque nosotros no tenemos el control de nada. En cambio, Dios tiene el control de todo. Dígale que está a su lado. Dentro de los planes de Dios, Dios tiene todo el control. Por eso nos llama en esta mañana a que aprendamos a descansar en Él. Vamos a estudiar un pasaje que está en Gálatas capítulo 4, versículo 4.
Para entender, esto nos va a hablar sobre algo que me impactó mucho preparando este mensaje. Y habla del Kairos de Dios. ¿Qué es Kairos de Dios? ¿Qué es Kairos? El tiempo de Dios. ¿Qué es Cronos? El medible, de Cronos a la palabra cronómetro, que es lo que se puede medir. Pero nosotros no podemos caminar en el tiempo nuestro, sino que tenemos que descansar en el Kairos de Dios. Y vamos a mirar sobre la venida de Jesús a la tierra. ¿Será que la venida de Jesús a la tierra fue algo casual, circunstancial, o estaba establecido por Dios? Vamos a aprender harto aquí en este pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuando vino el qué? ¿El cumplimiento de qué? Del tiempo. Esta palabra tiempo que está aquí es la palabra Kairos. ¿Por qué Kairos? ¿Y por qué no Cronos? Perfecto. No fue cuando el hombre lo pidió, no. Es en el tiempo de Dios. O sea, Jesús vino en el tiempo que Dios tenía establecido. El día, la hora y el año. El tiempo que le había establecido. Este tema surge ciertas o permite ciertas controversias, sobre todo en el pueblo cristiano. Sobre todo cuando se dice, por ejemplo, ¿cuándo nació Jesús? El cronos de Jesús, ¿cuándo fue? Tradicionalmente, ¿cuándo lo celebran? 25 de diciembre, ¿verdad? El 24 a las 12 ya te arranca el 25. O sea, la tradición lo celebra el 25. Pero quiero decirles, para aquellos que creen que Jesús nació el 25, está comprobadísimo que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso fue un tiempo que fue establecido por un hombre llamado Constantino, 400 años después de Cristo, que él decidió, parece que se convirtió al Señor, y él decidió colocar una fecha de nacimiento de Jesús. Ya sé, coloquemos el 25, pero ese es otro tema que tiene que ver con el solsticio. Entonces, como que juntemos lo uno con lo otro, no nos andemos tan duro y pongamos esta fecha, que es realmente el 25 de diciembre, es la fiesta del dios Sol, ¿verdad? Y que entonces, como para que no nos demos tan duro, entonces metámoslo con algo espiritual y digamos que ese día, que la gente crea que celebra el nacimiento de Jesús, cuando realmente estamos celebrando una fiesta a Sol. Bueno, el tema es el siguiente, que muchos cristianos hoy en día siguen enredados en eso, que no nació el 25, bueno. Según los eruditos, Jesús nació más o menos entre el mes de marzo y el mes de junio, en esa fecha. Es lo más probable, lo más seguro que haya nacido. Pero a nosotros como cristianos no nos debe interesar, perdóname la palabra, no nos debe importar si nació el 25 o no nació el 25. Lo único que nos basta saber es saber que Jesús nació, que Jesús vino, punto. Por eso un cristiano, cuando, pastor, ya viene la Navidad, yo sin haber ahorrado, no tengo para el estreno de los niños, y es que ya la Navidad y no tengo para la cena. Esas son tonterías que los cristianos no deberíamos estar enredados en ese tipo de cosas. Porque para nosotros eso no es lo trascendental. Eso no es un tema de discusión ni nada de eso. Sencillamente basta con saber que Jesús vino, que Jesús en el tiempo que Dios estableció, vino a la tierra. ¿En qué fecha? Recuerde que a Dios no nos interesa saber, no nos corresponde saber ni los tiempos ni la sazón. O sea, no es algo que debe ser trascendental para el pueblo cristiano. Sin embargo, repito, hay muchas personas que se enredan con eso. Si fue el 25 o no fue el 25. Ustedes y yo debemos estar tranquilos en eso. Basta con saber que vino el Salvador del mundo y vamos a mirar la historia. Entonces dice la Biblia en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice la Biblia? Dios envió a su Hijo. ¿Quién lo envió? Dios. Jesús vino a esta tierra porque Dios lo estableció, porque estaba dentro del plan de Dios. Esta es la fecha, ese es el tiempo donde tiene que ir el Salvador. Ese es el tiempo, cuando Dios lo estableció. Dios envió a su Hijo. Esa palabra envió, en el griego quiere decir, lo envió con una misión. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con una misión. ¿Cuál fue la misión que trajo Jesús o que vino Jesús a traer a esta tierra? La misión de Jesús fue, vaya a prosperar a la gente, vaya a sanar a la gente, vaya a hacer milagros a la gente. ¿Cuál fue la única misión que vino a hacer Jesús en esta tierra? La salvación de nosotros, a morir por nosotros. Esa fue la misión. Y Jesús vino con una misión. ¿Y la misión cuál era? Morir por nosotros. Ahora, escúchenme muy bien. Dice la Biblia, ¿nacido de qué? De mujer. ¿Nacido de dónde? De mujer. Es una pregunta obvia. ¿De cuántas mujeres tenía que nacer el Salvador? ¿De cuántas mujeres? Una. De una mujer.
Pregunto, es una pregunta que tenemos que hacer en este día. Esta mujer era una mujer israelí que estaba en la ciudad de Nazaret. ¿Cuántas mujeres piadosas habían en esa época? ¿Cuántas creen que había? ¿Será que María era la única? Muchas. Pero Dios decidió, dice, nacido de una mujer. Dios escogió a María. ¿Por qué escogió Dios a María? ¿Por qué escogió Dios a María? ¿Será que María era la única piadosa? ¿La única temerosa de Dios? ¿La única mujer sierva de Dios, humilde que había en la época? Seguramente había muchas. Pero así como escogió a María, podía haber escogido a Petra, podía haber escogido a Claudia, podía haber escogido a Otilia, a cualquier mujer. Pero Dios escogió a María. ¿Estaba establecido que iba a ser María? Sí, es esa mujer. ¿Quién la escogió? ¿Fue María la que se proclamó? ¿María fue la que hizo méritos para eso? Vamos a estudiar. Nacido de mujer y no nacido bajo la ley. Vamos a mirar en Lucas, capítulo 1, ¿por qué María? ¿Por qué fue María? Repito, porque era la mejor. Vamos a mirar. Aquí me impacta cómo Dios tiene el control de los tiempos. El contexto de Lucas 1:26 habla que María tenía una pariente. ¿Cómo se llamaba esa pariente? ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. ¿Qué característica tenía Elizabeth? ¿Era una joven, una sardina? No, era una mujer ya, una vieja. Dice que ya estaba en su vejez, ya tenía sus buenos años. No dice exactamente cuántos años tenía, pero que era una mujer ya que estaba en su vejez. Además, no solamente que estaba en su vejez, sino que era una mujer que era ¿qué? ¿Era qué? Estéril, vieja y estéril. Sin embargo, Dios le plació. Nuestros hijos son una bendición. Tu hijo y tu hija son una bendición de Dios. Y tienes un hijo, tenemos hijos, porque a Dios le plació. Le plació. Nuestros hijos son de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Nuestros hijos son prestados, nuestros hijos son de Dios. Y a Dios le plació a esta mujer, en contra de las estadísticas de la lógica humana, del sentido común de las personas, decidió a esta mujer vieja permitir que quedara embarazada. Y esta mujer efectivamente queda embarazada. Elizabeth queda embarazada. Elizabeth tiene un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Elizabeth? Juan, conocido como Juan el Bautista. Escuchen bien, quedó embarazada. Juan el Bautista. A los 6 meses que Elizabeth está embarazada, entonces Dios dice, listo, ya Elizabeth está embarazada, ya tiene 6 meses de embarazo. Por favor, Ángel Gabriel, baje donde María y déle esta noticia. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿qué? Nazaret. ¿Quién vivía en Nazaret? María, José. ¿A quién fue el ángel? ¿A dónde fue el ángel? Digo, vaya a mirar a ver quién, vaya a mirar a ver quién está orando, quién tiene una oración poderosa, y esa que tenga la oración poderosa a ella. No. Ya tenía Dios dentro de su soberanía un plan, y es que esa mujer iba a ser María. Y dice, versículo 27, a una virgen. ¿A quién? ¿A cuántas? Una. ¿Será que era la única virgen? ¿Será que María en esa época era la única virgen? No. A una virgen. Desposada. ¿Qué es esa palabra desposada? ¿Qué es? Que estaba comprometida. Entonces el ángel tenía que mirar a una virgen, la que no fuera virgen, ya, está descartada. A una virgen, pero no cualquier virgen, aquí están todas las vírgenes. Ahora, de esas vírgenes va a escoger una que esté desposada, es decir, que esté con compromiso para casarse. Estas son las que están con el compromiso para casarse. Cualquiera de ellas, escuchen eso, un varón desposada con un varón que se llama ¿cómo? José. Entonces, de las que están desposadas, yo estoy de esas, va a escoger una que esté comprometida con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, Dios puntual. ¿Por qué de la casa de David? Vamos a mirar. Porque
había una profecía desde hace muchísimo tiempo atrás, cientos de años atrás, donde el Salvador vendría de la casa de David, de la descendencia de David. Y José era de la descendencia de David. Es bien importante entender eso. Dice la Biblia como promesa que de la casa de David vendrá el Mesías. Versículo 28. Y entrando el ángel a donde ella estaba, se supone que María no estaba trabajando en sus quehaceres, porque eso no es el llamado. María estaba ¿en dónde? ¿Dónde se supone que estaba? En su casa. Entonces María estaba en la casa, llega el ángel y ¿qué le dice? Le dijo: salve muy favorecida. Esta palabra salve es una palabra muy común para ellos, para nosotros no dice nada, pero salve es: ¡qué alegría tan inmensa! ¡Qué felicidad! Y María, que está en su casa, que está en sus quehaceres, cuando escucha que viene una persona, un ángel, seguramente resplandeciente, y le dice: ¡qué felicidad! Vamos a ponernos un poquitico en los zapatos de María. Bueno, no tenía zapatos en la época, en las sandalias, bueno, en los guaraches de María, ¿sí?, de esa época, y vamos a ver cómo reaccionaría si tú fueras María en esa época y llegara un ángel y te dijera: ¡qué alegría verte! ¿Qué cara haríamos? ¿Qué cara haría? Asombrado. ¿De qué? ¿Por qué? O sea, yo soy común y corriente. Salve, muy favorecida, muy favorecida. Esta palabra favorecida es del vocablo griego charis o charis. Charis, ¿qué quiere decir la palabra charis? La palabra charis quiere decir gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? ¿Un qué? Un regalo inmerecido, un favor inmerecido, algo que no nos merecemos. ¿Y qué le está diciendo aquí el ángel entonces? ¡Qué alegría verla! Mujer favorecida. María, llena eres de ¿qué? De gracia. María, ¿cómo estaría? ¿Cómo así que yo soy llena de gracia? ¿Por qué? ¿Por qué gracia? Es decir, yo no me merezco nada. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, le está dando un regalo que ella no merecía. María era una mujer común y corriente, pero que estaba dentro de los planes de Dios. Llena eres de gracia. Ella entendía eso cuando le dijo: llena eres de gracia. Dice: pero gracias yo, o sea, ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada. María estaba asustada. O sea, ¿por qué usted viene a hablarme? Que qué alegría verme, que soy llena de gracia. Versículo 28, el Señor es contigo. O sea, Dios está contigo. Dios está conmigo. Dice: bendita eres entre las mujeres. ¿Cómo que yo soy bendita entre las mujeres? O sea, ¿qué tengo yo en particular para ser bendita entre las mujeres? A Dios le plació escogerte. ¿Escogerme de qué? ¿De qué? Mire, la Biblia sigue diciendo: mas ella, cuando le vio, ¿qué dice la palabra? Se turbó por sus palabras. Ay, discúlpeme, qué pena, no entiendo. O sea, usted me está diciendo unas palabras que yo no entiendo. Está feliz porque me ve, que yo soy una mujer privilegiada. ¿Qué pasó? Yo no he hecho nada. ¿Por qué yo? O sea, ¿qué tengo yo particular? Y ella miraba: ¿será que sí está bien el ángel o está equivocado? ¿Qué tengo yo particular? Y sigue diciendo: y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me saluda este ángel de esta manera? ¿Por qué soy tan favorecida? Esta mujer miraría: ¿qué está pasando aquí? ¿Será que es un sueño o qué? Mire, si María estuviera esperando algo de Dios, ella estaría, no se asustaría. Se dice: por fin llegó. Oiga, Gabriel, ¿qué pasó tanta demora? Yo vengo aquí clamando, vengo aquí reclamando, vengo aquí profetizando, vengo aquí decretando y hasta ahora llega. No, esta mujer estaba completamente como asustada. Yo no sé, ¿por qué me escogió a mí? Por eso escúcheme bien este principio. Por eso, escúcheme bien. Si tú tienes un familiar católico, si aún eres medio católico, no te vas a chocar con esto, pero es una verdad. Por eso es una herejía. Es una blasfemia decirle a María: María, Madre de Dios. Bíblicamente, María no es la Madre de Dios.
Sencillamente porque Dios no tiene madre, porque Dios es eterno. 2, porque en el Kairos de Dios, cuando vino María a esta tierra, cuando Dios destinó traer a María, ahí ya Dios existía, porque Dios existe desde la eternidad, porque Jesús existe desde la eternidad. Y decir que María es madre de Dios es ponerla por un lugar por encima de Dios. Y ese es un pésimo error doctrinal. Cuando la persona dice María madre de Dios, está diciendo una herejía, porque María nunca fue la madre de Dios. María fue una mujer digna, una mujer que hemos visto algunas características, temerosa de Dios, una mujer seguramente le dio la palabra a José y se mantuvo, una mujer fiel, una mujer que tuvo algunas características sine qua non que llevaron a Dios a decir, esta es la mujer. Además está desposada con el hombre que tenía que ser. ¿Por qué María? ¿Por qué está desposada con José? ¿Qué tal si hubiera estado desposada con otra? No hubiera sido María, porque tenía que ser del linaje de Dios. Por eso es que cuando los jóvenes que no se han casado, hay que orarle a Dios, que sea la persona que Dios tenga, porque ahí hay muchísimos errores, porque Dios puede tener un plan con tu vida. Dios tiene trazado a esta persona para esto y esto, y nosotros terminamos desobedeciendo a Dios, haciendo lo que se nos antoja, lo que se nos da la galarena gana, y terminamos dañando el propósito que Dios tiene, dilatando el propósito de Dios, presentando problemas que no deberían ser presentados si sencillamente hubiésemos obedecido a Dios. Entonces esta mujer, por eso cuando uno dice madre de Dios, es una blasfemia. Diga que está a su lado, Dios no tiene madre. Diga, porque Dios es eterno. Diga, decir madre de Dios es una blasfemia. Dice, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Si el ángel le dijo, María, no temas, es porque seguramente María, ¿cómo estaba? Asustada. No temas, o sea, ¿qué pasa aquí? No temas, tranquila. Y es lo mismo que el Señor dice hoy, no temamos. Tomemos de la mano de Dios, que Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Dice, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Has hallado qué? Gracia. Porque has hallado gracia. María entendía, nosotros no entendemos eso, pero María entendía. O sea, yo estoy recibiendo un favor que no me merecía. Y esta mujer reconoce humildemente, bueno, pues si Dios, Ángel, si usted me está diciendo eso, Gabriel, si usted me está diciendo eso, bueno, yo creo, soy una mujer favorecida. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, miren esta parte, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuántos de los que tenemos hijos le hemos colocado el nombre a nuestros hijos? Levanta la mano. O el esposo o la esposa. Normalmente son los papás los que le colocan el nombre a los hijos, ¿cierto? Normalmente. A veces interfiere la suegra, la mamá, pero normalmente es los papás los que le ponen el nombre. Pero escuchen esto, está dentro de la soberanía de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Es decir, noten esto, es decir, a ella no se le dio la potestad de colocarle el nombre al hijo. O sea, el nombre de Jesús, ¿quién le puso el nombre a Jesús? Dios lo tenía establecido. O sea, ni siquiera, o sea, para que notemos lo siguiente, la gente dice, ay, es que ustedes hablan en contra de María, es que ustedes no quieren a María, ustedes hablan mal de María. No, nunca, por lo menos de mis labios, nunca hablaré mal de María. Porque María, yo considero que si Dios la utilizó como un canal de bendición, es porque fue una mujer íntegra, una mujer, ¿verdad? Pero para que nosotros la pongamos por encima de Jesús, por encima de Dios, para que nosotros la veneremos, para que nosotros la idolatremos, no, ahí sí fallamos. Nosotros respetamos a María, pero creemos que María es un instrumento que Dios utilizó para que a través del vientre de María viniera nuestro Salvador. Y es lo que está diciendo, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, el ángel es el que le dice a ella qué nombre le va a poner a ese hijo. Dios ya tenía establecido. Y el nombre que le puso es ¿qué? Jesús, que traducido es, hermanos cristianos, ¿qué quiere decir Jesús? No son de Manuel. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús? El Salvador. ¿Listo? ¿Será que fue casualidad?
¿O será que Dios ya sabía que Jesús iba a ser el Salvador? Esa no fue la misión, a eso vino. Le puso el Salvador. Fíjense que no le puso el proveedor, no le puso el sanador, le puso el ¿qué? El Salvador, pero llama Jesús. ¿De acuerdo? O sea, tiene fin, tiene propósito, tiene sentido. Le puedo, es que Jesús es mi proveedor. No, Jesús es tu Salvador. Jesús vino a ser el Salvador de nosotros. Por eso si tú vienes a la iglesia para que Dios te prospere, Dios te sane, eso será añadidura. Pero en principio lo más interesante, el propósito de Jesús haberte traído es para que sea el Salvador. Ahora escúcheme muy bien esto. Versículo 32. Noten esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién? Haciendo referencia a quién? A Jesús. Dice, este será grande. Este será grande. No está diciendo, ella será grande. Está hablando de Jesús. ¿Quién es el grande? Ahora, hay que entender la palabra grande para poder... Es que fíjense que uno lee la Biblia y la lee muy rápido y no mira las minucias que están aquí. ¿Quién es el grande? ¿De quién habla que va a ser el grande? ¿Quién debe ser el grande? ¿Jesús o María? Entonces, ¿por qué el hombre pone a María como la grande? Con el respeto. ¿No será que están hablando cosas que no están en la Biblia? ¿No será que están enseñando herejías? ¿No será que están enseñando cosas que no son bíblicas? Y la gente incauta, la gente que no lee, siguen ahí como borreguitos, ahí lo que dice, porque la tradición les ha mostrado. Y consagrar ciudades a la Virgen María, por encima, poniéndola por encima de Jesús. Y queremos que Dios esté contento y feliz con esa idolatría. Escuchen esto. Porque ¿qué es idolatría? ¿Qué es la palabra idolatría? Es todo aquel que le quite el lugar a Dios. Punto. Este será grande. Esta palabra grande, originalmente la palabra grande, la palabra hiper. Entonces ahí con mucha habla hiper. ¿Qué quiere decir esa palabra hiper? Quiere decir supremo. ¿Qué es la palabra supremo? Que está por encima de todo. ¿Y quién será o quién es el que debe estar por encima de todo? ¿María? O dice, será el que está por encima de todo. Versículo en la parte B del 32. Y será llamado Hijo del Altísimo. Esa palabra altísimo quiere decir el que está por encima de todas las cosas. ¿Van notando por qué para nosotros Jesús, por eso decimos cristianos, por qué para nosotros Jesús es lo más importante? Y no es que estemos riñendo con ninguna religión ni nada, no, lo que pasa es que estamos tratando de obedecer lo que está en la palabra de Dios. Estamos tratando de quitar tantas vendas que fueron colocadas en nuestra... es que por tradición. No, hay que mirar con sentido común. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Porque esta es la promesa que había sido dada, ¿no? Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Miren que el versículo 34 sigue mostrando a María confundida y dice, no entiendo. O sea, ¿cómo así usted ahora me está hablando que voy a tener en mi vientre, voy a tener uno que se llama Jesús? Yo no estoy, o sea, ella estaba asustada, pero que estamos en los guaraches de ella, ¿cómo estaría? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, hace una pregunta, ¿cómo será esto? O sea, por favor, explíqueme. A ver, no he podido captar. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. La palabra conocer significa, originalmente, no he tenido intimidad, no he tenido relación sexual, no soy casada, no tengo esposo, simplemente tengo un novio. Enseñanza. El novio no es para tener relaciones sexuales. Amén. Listo. O sea, mujer respetuosa. Somos novios, o sea, tengo un compromiso contigo y mientras esté comprometida contigo, es contigo, yo no tengo que mirar a nadie más. Ya tengo un compromiso contigo y punto. Pero no nos hemos casado, no somos esposos, estamos desposados, no somos esposos. Cuando seamos esposos podremos tener relaciones sexuales. Antes del matrimonio no tendremos relaciones sexuales porque eso ante la Biblia se llama fornicación. ¿De acuerdo? Por eso María quedó colocada, es una mujer respetuosa. Dice entonces, porque no conozco. Y fíjense cómo María, aquí hay otra enseñanza bonita, cómo María está limitada. O sea, ella está en la parte natural, en la parte física, y dice, no entiendo, por favor, explíqueme, no entiendo esto, yo no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo voy a quedar embarazada? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba actuando en su humanidad, en su limitación mental. O sea, explíqueme esto, no entiendo. ¿Cómo es que yo voy a tener un hijo que se va a llamar Jesús sin tener relaciones sexuales? Sin tener relaciones sexuales. Versículo 35, respondió el ángel, le dijo, o sea, voy a explicarte, María. El Espíritu Santo
vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Con qué? Con su sombra. Ay, sí que más perdido. No entiendo. O sea, hay algunas personas, escúcheme eso porque tú lo vas a escuchar. O alguien lo habrá escuchado y tú ya vas a tener la herramienta para poder. Hay personas que están diciendo hoy en día que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con María y que fruto de las relaciones sexuales nació Jesús. Entonces llegan, no, Dios me mostró eso. Tengo una revelación, iglesia, Dios me mostró esto. Y la gente, wow, qué revelación, amén, gloria a Dios, blasfemia, herejía. Dios es espíritu, Dios no es hombre. Y lo que estaba diciéndole, lo que estaba tratando de decirle aquí el ángel es la esencia de Dios, la parte espiritual de Dios pondrá una semilla dentro de tu matriz y vas a concebir. Versículo, en la parte del 35, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, aquellos testigos de Jehová que dicen, no, sí fue un profeta, pero que sea Hijo de Dios, no. Están negando la deidad de Jesús, pero la Biblia dice que será llamado Hijo de Dios. ¿Quién será el Hijo de Dios? ¿A quién están hablando? De Jesús. Ya que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban ¿qué? Estéril. Enseñanza bonita ahí. No importa qué esterilidad, no importa qué situación, no importa cómo estés hoy, no tengo resultados, no te preocupes, porque si Dios quiere, Dios puede quitar esa esterilidad. Llámese financiera, llámese problemas en relación de matrimonio, llámese en cualquier área de la vida, Dios puede hacer algo sobrenatural. Y aquí nos muestra el dominio que tiene Dios de los tiempos, de las sazones, del cronos y del kairos. Y nace Juan el Bautista de una mujer estéril, ¿verdad? O sea, si puede nacer una persona, un niño, Juan el Bautista, nació una mujer vieja y estéril, y puede nacer, escuchen esto, nacer Jesús de una virgen. Si Dios lo permitió, Dios lo pudo hacer, ¿será que no puede hacer un milagro en nuestra vida? ¿Será que no puede hacer cosas? Pero es que yo no entiendo cómo hacer. No tenemos por qué entender. Necesitamos simplemente creerle a Dios que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y aquí noten que algo bien interesante. Nació María, eso es otro tema que luego tocaremos en algún momento. María cuando concibió, cuando el Espíritu Santo estuvo con ella, María fue virgen. Por eso es otro error cuando dicen la bienaventurada y siempre Virgen María. ¿Siempre Virgen María? No. María después se casó. ¿Se casó con quién? Obvio, con José. Se casó con José. Tuvieron relaciones sexuales. Tuvieron otros hijos. Nacieron otros hijos. Pregunto, ¿seguiría siendo Virgen María? No, María. Perdió su virginidad, físicamente hablando. Entonces también es una vergüenza, la bienaventurada y siempre Virgen María, siempre no. O sea, en ese momento de la historia, en ese kairos de Dios, era virgen. Pero después fue una mujer que se casó y tuvo sus hijos y una mujer común y corriente. ¿Cuál es el gran problema? Que son los hombres los que la han puesto a ella. No es la culpa de María. Es la culpa de los hombres que siempre tratan de poner a los hombres donde no deben estar. Mira lo que sigue diciendo, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí, ¿la qué? ¿Qué dice la Biblia? La sierva. Esa palabra sierva es la palabra doulos. Esa palabra doulos quiere decir, es un título, una ocupación, que es la ocupación más sencilla, más humilde, digamos, más baja. ¿Qué está mostrando eso? Cuando María le dice, he aquí tu sierva, ¿qué está mostrando María? Perfecto. Y no para que la pongan con trajes de oro y una cantidad de lujos y vanidad. ¿Será que eso es? Muy en contra, mis hermanos. Porque María, una de las características de María fue que una mujer, ¿cómo fue? Humilde, sierva. No dijo la reina, la escogida, la hija de no sé qué. No. La humilde, la más baja condición. Luego dice algo que debería ser una oración de muchos de nosotros. ¿Qué dice María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué está mostrando aquí María? Sigue mostrando humildad, sigue mostrando reconocimiento a la soberanía de Dios, sometimiento. Señor, ya que está,
ya que está aquí el ángel, voy a pedirle, voy a reclamarle, voy a decirle, no. Hágase conforme a qué, a tu palabra. Qué bonita oración, que deberíamos agregarla a nuestras oraciones. Señor, que se haga tu voluntad. No es lo que yo quiera, no es el carro que yo quiera, no es la casa que yo quiera, no es el dinero que yo quiera, no es el trabajo que yo quiera, no es la empresa que yo quiera. Señor, que se haga conforme a tu palabra. Tú tienes un plan con mi vida. Señor, que se haga conforme a tu plan y no conforme a mis planes. Debemos entender que mientras llegamos al cumplimiento, escuchen esto para que te llene más de confianza y de fe en Dios. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Mientras que llega el kairos de Dios, es decir, que se cumpla eso, hay un lapso. Y en ese lapso del cumplimiento del plan de Dios en tu vida, puedes pasar por pruebas, por dificultades, por tentaciones, por escasez, por riqueza, por muchas cosas. Pero al final vas a llegar al plan de Dios. Y lo que pasa es que dentro de eso nos descomponemos y queremos salir corriendo, porque no esperamos el tiempo de Dios. Es decir, que no esperamos el ¿qué? El kairos de Dios, porque estamos en función de mi tiempo. Es que es ahora, es que necesito esto. Y Dios dice, espérate que tengo algo más para ti. Vamos a adelantarnos un poquitico. Y esto nos ayuda a entender que Dios es el que tiene el control absoluto de todo. Fíjense que Dios tuvo el control absoluto del nacimiento de Jesús, que Dios tuvo el control de todo lo que pasaba. Aquí vamos a romper otro concepto que está por ahí en el aire. Juan capítulo 7, versículo 28. Ya Jesús comienza a hacer milagros. Jesús comienza a tener una vida pública de milagros. Pregunta de examen. ¿A los cuántos años Jesús comenzó a hacer milagros? ¿Por qué a los 30? El Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y a partir de ahí comienza a hacer milagros. Reto a alguno que me muestre en su Biblia si Jesús hizo algún milagro de niño. Entonces, ¿por qué enseñan a pedirle al divino niño para que le hagan milagro? Si Jesús nunca hizo un solo milagro de niño. Jesús hace su primer milagro, Juan capítulo 2, en unas bodas donde fue invitado, en una ciudad llamada Caná de Galilea. Y el primer milagro visible que hace es convertir el agua ¿en qué? En vino. Pero no un vino fermentado como el que conocemos hoy en día, era un jugo de uvas. Entonces, ¿por qué la gente y por qué muchos incautos siguen pidiéndole, tienen su estampita, sus imágenes? ¿Por qué la ignorancia de los gobiernos de consagrar ciudades como Duitama al divino niño? Si es que el divino niño nunca hizo un solo milagro. Entonces, les dejo para que analicemos. Dice el versículo 28 del capítulo 7 de Juan: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. ¿Qué dijo? A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Los que estaban escuchando, el auditorio que estaban escuchando, ¿quiénes son las personas que lo estaban escuchando? Judíos, el pueblo estaba ahí. ¿Y será que decían, sí, nosotros lo conocemos? ¿Qué decían ellos? ¿Está diciendo Jesús algo? Mentira, no. ¿Sí lo conocían a Jesús? Sí, pero ¿cómo lo conocían a Jesús? ¿Como el hijo de qué? Del carpintero. Ah, el hijo de María. Ah, el que jugaba por ahí, que no sé qué. Jesús estaba. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Cuando comenzó a hacer milagros, la gente lo veía así. Cuando Jesús comienza a pararse, ¿de dónde? ¿De cuándo acá? Si este era el chinito que le estaba ayudando allá a José en la carpintería. Porque eso hacía Jesús. Le ayudaba a sus papás. Seguramente Jesús como niño era un niño obediente, un niño que cumplía con sus deberes, un niño que estaba sujeto a sus padres. No ha llegado la hora de Jesús. Era un niño, toda su infancia, no lo muestra aquí la Biblia, no hay, por alguna razón Dios no lo deja ver, no muestra toda la juventud, digamos, de Jesús, pero suponemos que Jesús fue un niño común y corriente que compartió las cosas y lo demás. Pero la gente lo conocía, dice, a mí me conocéis. Es decir, cuando Jesús se paró ahí, noten esto, cuando Jesús se paró ahí, no era un desconocido para la gente. ¿Y cuándo aquí dónde apareció este? No, la gente lo conocía. Y la gente decía, es el hijo del carpintero. Ahora, ¿qué demuestra eso? Que Jesús durante toda su infancia estuvo con ellos. Contrario a lo que dicen, que Jesús se fue para el Tíbet a estudiar.
que Jesús estuvo estudiando con los lamas y por eso todo lo que sabe pues es mentiras. Jesús estuvo en el pueblo, estuvo con ellos, estuvo con la gente. Por eso a mí me conocía. Pero Jesús, ¿qué estaba hablando? Sigue diciendo, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, ¿qué? No conocéis. ¿A quién estaba haciendo referencia Jesús? ¿De quién estaba hablando Jesús? O sea, estaban viendo ahí el hijo del carpintero hablando y dice, no he venido de mí mismo. ¿Cómo así? Luego no es el hijo de José. Ellos no entendían. Entonces, ¿a qué estaba, de quién estaba hablando él? Hablando del Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Y cuando ellos lo escuchan a Jesús, el hijo del carpintero, decir, yo soy el Hijo de Dios, pongámonos en los zapatos de ellos también. Es un hombre común y corriente que ha jugado, de pronto se para ahí y dice, yo soy el Hijo de Dios. Usted no lo conoce, pero yo sí lo conozco. ¿Cómo reaccionó la gente? Este es que loco, ¿qué le pasa? Y muchos querían aprenderlo, muchos querían matar, ese está loco, ese se volvió, Jesús se le corrió. Cojámoslo y lo botamos allá por el despeñadero. Dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Versículo 29. Pero yo le conozco, refiriéndose todo el tiempo a quién, al Padre, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió, recuerde, ¿lo envió a qué? Con una misión. Versículo 30. Entonces, mire la reacción, entonces procuraban ¿qué? Prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había ¿qué? Llegado su hora. Cojámoslo, matémoslo, está haciendo blasfemia. ¿Por qué no lo pudieron tomar? ¿Por qué no le pudieron echar mano? ¿Por qué no pudieron matar a Jesús en ese momento cuando él estaba hablando con ellos? ¿Por qué razón? Porque no era el cronos, no era el tiempo, no era el momento cuando Jesús tenía que morir, porque Dios sabía en qué momento tenía que morir, cuándo, qué día y a qué horas tenía que morir. No era el tiempo. Por eso, mis amados, escuchen muy bien, cuando caminamos en Dios, Dios tiene el control de nosotros y Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y tenemos que aprender a descansar en Dios, que es lo que más nos hace falta. Nos desesperamos, nos angustiamos y entonces nos dejó el bus, ay ahora, y armamos semejante escándalo, salimos, el carro está pinchado, ay ahora voy a llegar tarde, y nosotros no sabemos si es que Dios todo eso lo hizo porque nos está guardando de algo. Porque, ay, pero ¿por qué yo quería esto y no puedo comprar la casa que quería, no puedo comprar el carro que quería? Y ahí entonces, tranquilos, Dios permite muchas cosas para nuestro bien. Esto me hace recordar de un misionero que fue para Irán a predicar la palabra de Dios. Usted sabe que ya tiene otra religión, una cantidad de cosas. Y Dios le habló a este misionero. Dijo, te vas para Irán y vas a llevar maletas llenas de Biblias. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces él dijo, voy a obedecer a Dios. A mí hay cosas que son locuras para uno, pero si Dios lo dice, le hacemos caso. Y él llevó sus 3 maletas llenas de Biblias. Iba asustado, normal. Pero Señor, tú me enviaste y cuando tú dices algo, pues simplemente voy a obedecer. Y llegó allá. Y llegan allá y le dicen, por favor, sus maletas, y las ponen ahí encima de la mesa. ¿Qué tienen sus maletas? Y dice, no, pues ábralas. Entonces el tipo las va a abrir, siente como un corrientazo y dice, no la pudo abrir. Bajan esa maleta, suben la otra. ¿Qué tiene esta otra maleta? No, pues ábrala. Y el tipo la va a abrir y no puede. Ay, impresión. Y la tercera maleta y pasa lo mismo. Entonces este señor dice, yo no sé qué tiene la maleta, pero ¿sabe qué? Siga. O sea, Dios guarda, Dios protege y puede levantarse muchas cosas, y Dios, que es soberano, y dentro del plan de Dios es que esas Biblias pasaran y que fueran entregadas allá. Y aunque el hombre se quiera oponer, cuando Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, se hace sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Y se pueden levantar y pueden colocarnos trabas, obstáculos, pero cuando Dios tiene un plan con nosotros, se cumple, porque no hay un poder más grande que el poder de Dios. Aunque se metan los brujos, los adivinos, los agüeros, entonces el Hijo de Dios sabe que cuando camina con Dios, Dios nos protege y Dios nos guarda. Y me hizo acordar de otro testimonio también de otro misionero en esa región. Dios le dijo, y vas a llevar en el baúl, en la cajuela, vas a llevarla llena de Biblias y vas a pasar al otro lado con las Biblias. Él sabía que no podía pasar allá. Que entrar allá con esas Biblias era una sentencia de muerte. No podía. Sin embargo, Señor, esto es una locura, pero tú me lo hablaste claramente, te voy a obedecer. Y metió el baúl lleno de Biblias, lo metió ahí. Y cuando está pasando, preciso, el retén, pare, Señor, por favor, ábrame la cajuela. Y cuando abre la cajuela, pues le dice el de la aduana, dice, usted sabe que eso no puede entrar acá. Ay, pero mire que es la palabra de Dios. Usted sabe que no puede entrar eso, está prohibido. Si acaso, porque soy buena gente, usted entra, pero eso no entra acá. Y las bajaron.
Y el hombre se fue y dijo, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Si era de Dios, ¿por qué? Si estaba dentro del plan de Dios, si Dios fue el que me dijo. Pero Dios, tú sabes por qué hace las cosas. Se fue por la casa, se fue a orar, dijo, Señor, y ahora yo estoy aquí, ahora sin Biblias. Salió, dice que salió a comprar algo. Y cuando llega a la esquina, viene un carro, un camión viene, pero rapidísimo, veloz. Y él se mete porque lo iba a atropellar el carro. El carro venía tan rápido que cuando va a la curva, se le caen unas cajas, unos bultos ahí. Era un carro del aseo, un carro de la basura. Y se fue el carro porque iba rápido, se fue el carro. Y ¡pum!, cayeron ahí dos. Y cuando él va a mirar, ¿qué creen que encontraron? Las Biblias. Cuando Dios tiene planes, el hombre puede quererse meter y hacerle lo que sea. Pero cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos dice, se hace o se hace. Amén. Eso es la soberanía de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Y cuando Dios decide que suceda algo en nuestra vida, aunque se levanten 1000 cosas en contra, se hace porque Dios lo determina. Pero es tan importante, mis amados, estar tomados de la mano de Dios y caminar bajo la palabra de Dios. Cuando tú tomas una decisión basada en la palabra de Dios, estás seguro que se va a cumplir. El gran error nuestro es cuando hacemos las cosas sin la voluntad de Dios. Así que dígale que está a su lado. A Dios nada se le escapa. Y hay otra historia que está en la Biblia, para no dejarlos ahí en la mitad y que no tome ventaja el otro grupo. Y es en el nacimiento de Jesús. Volvamos al nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2. ¿Cuántos decidieron nacer donde nacieron? Ninguno. No tenemos soberanía ni potestad. Algunos pueden tener los ojos muy claros y decir, yo habría sido gringa. No, Dios decidió que era acá. O ya sé. Ay, pero tengo pinta de gringa. Pues. Es que los gringos son más inteligentes, de pequeños saben hablar inglés. Y la gente no es conforme. Démosle gracias que Dios, si tú estás en el lugar que estás, con la familia que está, es porque Dios lo permitió. En el trabajo que estás, porque hay un propósito. El único que determinó dónde nacer fue Jesús. Dios lo determinó dónde iba a nacer Jesús. ¿Ustedes recuerdan la historia donde terminamos? ¿Dónde estaban ellos ubicados? Bueno, pregunta, ¿dónde nació Jesús? ¿En dónde? En Nazaret. ¿En dónde más? En Belén. Vamos a mirar. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Dios tenía determinado, hacia Belén va una burra, rin, rin. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció que en aquellos días, ¿dónde estaba Jesús? Pero ¿dónde estaba José y María cuando dejamos la historia de niño? ¿Dónde estaban ellos ubicados? Cuando vino el ángel a hablar con ellos, ¿dónde estaban? En Nazaret. Listo, ahí quedó la historia. Nos vemos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se produjo un edicto de parte de Augusto César. ¿Cuál fue el edicto? Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ¿a dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba en Sin. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Estando allí, ¿qué pasó? Vino el Kairos de Dios. Dios tenía establecido el día en que iba a nacer Jesús. ¿Qué día nació Jesús? No tenemos eso. Sabemos que es entre más. ¿En dónde tenía que nacer Jesús? ¿Dónde estaba profetizado? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Estaba profetizado miles de años atrás por el profeta Miqueas que en Belén nacería. Y entonces, cuando la gente decía, o digamos si alguna persona decía, a ver, esta sí no va a caer, en esta sí no le va a dar el Señor, en esta sí no va a atinar el Señor, Dios dice, no contaban con esto. ¿Y qué hizo? Hizo el censo, o sea, ese censo sirvió
para que tuviesen que salir. ¿De dónde? De Nazaret. Seguramente estaba todo planeado. Ya aquí va a nacer el niño, aquí no sé qué. Escúcheme eso, ¿qué nos enseña? Que una cosa son nuestros planes y otra cosa son los ¿qué? Los planes de Dios. Entonces se dio eso y tuvo que salir. Tuvo que salir. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y lo envolvió en qué? En pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué ahí? ¿Será que Dios lo cogió de imprevisto? Ahí sí falló Dios. Claro, es que le falló a Dios porque él tenía que desde antes haber hecho la reservación y se quedó sin reservación. No, eso estaba planeado. O sea, Dios sabía que Jesús iba a nacer en un pesebre. ¿Eso lo sabía? ¿O tocó? Eso lo sabía. O sea, está dentro de los planes de Dios. Todo lo que está en la Biblia estaba planeado por Dios. Todo lo que pasa en tu vida, Dios tiene el control. En un pesebre, ¿qué hay en un pesebre? ¿Qué encontramos en un pesebre? Burros, ¿qué más? Vacas, caballos, animales. Porque la palabra pesebre es el bebedero de las vacas. Ahí nació. Ahora, ¿cuántos de los que tenemos hijos o los que van a tener hijos a futuro desearían que su hijo naciera allá con los animales? ¿A cuántos les gustaría eso? No, uno busca lo mejor, una buena curita, un buen lugar, ¿verdad? Ojalá que nazca en agua, el cobertorcito, esos térmicos. Uno busca siempre lo mejor para sus hijos. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios decidió que su hijo Jesús naciera en ese lugar donde comen los animales? ¿Por qué? Para que se cumpliese lo dicho. Que él, siendo que rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Enriquecidos como nos enseñan hoy los profetas de la prosperidad. ¿Bienes material? No. ¿Enriquecidos qué? Espiritualmente. Para que crezcamos como estamos creciendo hoy espiritualmente, que aprendamos a confiar más en Dios y saber que Dios tiene el control absoluto de todo. Dice que lo envolvió en pañales, porque no había mesón, no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué tuvo que nacer ahí? Porque Dios lo quiso. Punto. Pero ¿por qué me parece injusto? No. Ahora, escúcheme en esto. ¿Será que Jesús nació pobre por culpa de los profetas que profetizaron que iba a ser pobre? Que iba a ser... Entonces, claro, pastor, ahí póngale sentido, dicen los profetas, póngale sentido. Jesús así porque estaban profetizando y lo que uno diga eso le viene. ¿Jesús fue pobre porque había profetizado que iba a nacer en ese lugar marginado? No, fue pobre porque así Él lo quiso. Y por la soberana decisión de Dios, por más que digamos y profeticemos, mentiras. Dios cuando tiene determinado algo, lo hace. Si Dios le place, escúchenme esto, eso sí les gusta. Si Dios le place a algunos de los que están aquí, enriquecerlos y prosperarlos con un negocio, si Dios quiere, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Carlos. Pero si Dios decide, por más que hagas intentos, por más que haga lo que sea, si Dios decide tenerlo con el maná, y si Dios, así como Salomón, no solamente le dio lo que le pidió, sino que le dio mucho más, ¿Dios lo puede hacer también hoy en día? Sí. ¿A cuánto les gustaría? Pero también puede dar respuestas como la que le dio a Pablo. Bástate de mi gracia. Punto. Habrán respuestas, aquí ya podemos ir hilando con todos los mensajes de atrás, habrán respuestas donde tardó la contestación de Dios, pero habrán respuestas como el rey que vimos la semana pasada, que se llamó ¿cómo? Que le dio 15 años de más, ¿cómo llamó? A ver. El rey Ezequías. Que oró, ya una enfermedad de muerte terminal, no hay nada que hacer, más bien pongan cuentas todo, entregue todo lo que tenga que hacer, y lloró, dice, lloró, y el profeta viene y le dice, recuerden la historia para los que vieron la semana pasada, el profeta Isaías va y le dice, mire, ¿sabe qué? Dios me acaba de mostrar que usted va a morir, organice todas sus cosas porque ya no hay nada que hacer, usted va a morir, y él le da la profecía y se va, y dice que iba a la mitad del patio cuando Dios le habló y dice, devuélvete, he escuchado la oración, he escuchado sus lloros. Por cuanto me ha agradado, se volvió y dijo, ven, una nueva noticia. Ya no. Dios escuchó la oración y le agradó a Dios. Y sabe que usted no va a morir, usted va a durar 15 años más. ¿Cuánto tardó en contestar esa oración? Un momentico, está casi que inmediato. Otras se puede demorar mucho más, pero estamos en la soberanía de Dios. Versículo 8, estamos en Lucas 2. A esta altura, ¿usted sigue creyendo que Dios tiene el control de todo? ¿Cuántos creen eso? Que Dios tiene el control de todo. A eso nos está llevando este mensaje de Dios.
a que aprendamos a confiar que Dios tiene el control de todo. Y esto nos hace entrar en una seguridad, nos hace entrar en una paz, en una confianza con Dios. Versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran ¿qué? Temor. Yo quiero que noten cómo los ángeles no llegaron al palacio real. ¿Por qué no llegaron al palacio real? ¿Por qué no llegaron allá donde los sumos sacerdotes y las autoridades? ¿Por qué llegaron donde unos humildes pastores? ¿Por qué? Porque seguramente ella hubiera llegado, ay, nosotros tenemos de todo, no necesitamos, ¿cuál Dios, cuál que nació? Nosotros aquí estamos bien. Llegó, y Dios llega a las personas que tienen un corazón humilde, que reconocen que necesitan de Dios, que solos no podemos hacer nada, que nuestro matrimonio sin Dios no es nada, que nuestro negocio sin Dios no es nada, que nosotros necesitamos de la mano de Dios. Y el Señor no fue a esos lugares, sino que fue al barrio. Fue a donde dice aquí la Biblia, fue ahí a los humildes, al pueblo, con los que reconocían que necesitaban de Dios. ¿A dónde va Dios? A aquellos corazones que reconocen que necesitan de Él. Ahora, escuchen esto, el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Cómo estaban ellos? Están los pastores ahí con sus ovejas, haciendo, cuando ven un resplandor, wow, se asustan. Como si nosotros vemos aquí un resplandor, ¿qué pasó aquí? Ellos estaban asustados, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, todo el pueblo. ¿Cómo estaban? Asustados. Y él que le dice, tranquilos. Él que es lo que nos dice el Señor en esta mañana, aquellos que están dispuestos a aprender más de Dios. Tranquilos, tranquilos. Hay problemas, hay dificultades, hay necesidades, está pasando por situaciones, tienes que tomar alguna decisión. Dios que te dice, tranquilo, confía en mí, deposita tu confianza en mí, que yo voy a hacer. Nosotros lo que necesitamos es aprender a tomarnos más de la mano de Dios. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, con el ángel, una multitud de la hueste celestial. Llegó toda una fiesta de alabanza, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, ¿y qué pasó? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, justo como el ángel les había dicho. ¿Qué hicieron? Característica, obedecieron. Es una palabra de Dios, Dios lo está diciendo, y tal cual como ellos hablaron, fueron allá, testificaron, pero wow, ahí está el niño envuelto en pañales, como lo dijeron. O sea, es una persona, son el prototipo de las personas que escuchan la palabra de Dios, dice, si Dios lo dice, así es, y lo vamos a creer. Jesús, en su soberanía, hizo cosas para que miremos el control de los tiempos, y a veces, por no conocer la Escritura, por desconocer la Escritura, a veces lanzamos juicios. Miremos para terminar el ejemplo cuando Jesús escogió a los 12. ¿Será que esos 12 ya estaban establecidos? ¿Será que ya se sabía quién iban a ser los 12? ¿Será que estaba dentro de la soberanía de Dios escoger los 12 que escogió? Pregunto, ¿será que dentro de la soberanía de Dios estaba escoger a Judas? ¿Al Judas? ¿Estaba ahí? ¿Por qué? Todo eso. Cuando Jesús escoge a los 12, dice Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿el qué? El traidor. O sea, pregunta, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Estaba dentro de la soberanía de Dios que había un traicionero ahí. ¿Dios tenía planeado eso? ¿O fue que a Dios se le escapó ese detalle? Ay, a Dios no, ahí le faltó como orar más a Jesús para que no hubiera metido a Judas. ¿Será que Dios ya tenía establecido eso? Sí. Y dice el mismo capítulo 6, pero en el versículo 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y a uno de vosotros es diablo. O sea, ¿sabía que había un diablo metido ahí? Claro que lo sabía. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús escogió soberanamente a aquel que lo iba a entregar? ¿Saben por qué? Porque eso estaba profetizado. El profeta Jeremías, muchos años atrás, lo había anunciado.
Y eso que pasó era para que se cumpliese la escritura. Mateo 27:9. Escucha lo que dice. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Yo quiero que sigan notando la soberanía de Dios aún en la elección. Lo que aparentemente era negativo resultó en algo positivo. Se estaba cumpliendo el propósito. Se estaba cumpliendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros humanamente, si tuviésemos lugar a tener una empresa, contrataríamos un tesorero? Máxime sabiendo que el tesorero es un ladrón. ¿Cuánto lo contrataría? ¿Por qué Jesús sí lo contrató? Porque se cumplía el propósito. Porque tenía que estar ahí. Porque tenía que ser ese Judas el que sustrajese de la bolsa 30 monedas para que pagara, y en eso que estaba haciendo se estaba cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Podemos lograr captar eso, mis amados? Que Dios tiene todo bajo control. Que Dios, absolutamente nada de lo que pasó en la vida de Jesús, nada de lo que está escrito en la Biblia es casualidad, sino que hay un propósito. Y que ustedes y yo estamos dentro del propósito de Dios. Y que no nos compete a nosotros, lo único que necesitamos nosotros es aprender a humillarnos, aprender a decir: Señor, quiero aprender más de ti. Quiero aprender a depender más de ti. Cierra tus ojitos. Y vamos a orarle a Dios y a pedirle que esta palabra, que ahora está en nuestra mente, baje a nuestro corazón. No que se quede en la mente como un conocimiento intelectual, académico, sino que pueda bajar a nuestro corazón para que podamos aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Mis amados, no temamos a los tiempos por venir. No te asustes por la situación que estás viviendo ahora mismo. Solamente cerciórate de que tu vida verdaderamente se ha entregado a Jesús. Que tu vida está en las manos de Dios. Porque si tu vida y mi vida están en las manos de Dios, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí toma tanto sentido la palabra de Dios cuando dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No te afanes por el día de mañana. No te afanes por el porvenir. No te afanes por la situación. La Biblia dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo único que el Señor necesita es que aprendamos a tener fe, y fe en la soberanía de Dios, fe en que Dios está con nosotros y que Dios no nos va a dejar, y que mientras se cumple eso, Dios trata con nuestro corazón. Seguramente nos prueba para que finalmente se cumpla su propósito. Y seguramente Dios está probando tu corazón. Y seguramente Dios lo está pasando por algunos momentos difíciles. Pero eso Dios lo permite para que tú puedas verdaderamente poner la mirada en Dios. Para que tú un día puedas decir: Señor, quiero vivir bajo tu control. Perdóname porque he querido hacer las cosas a mi manera. Perdóname porque he querido hacer las cosas forzando. Y he aprendido, Dios, a través de esta palabra, que tú tienes el control de los tiempos, Señor. Que aprendamos como María, que le dijo al ángel: Señor, que se haga conforme a tu palabra. Que aprendamos nosotros a decirle: Señor, perdóname porque he querido hacer planes, porque he querido tener mi agenda, pero ahora, Señor, entrego mi vida a ti y te pido que seas tú quien cuadre mi agenda, Señor. No en mi tiempo, no cuando yo quiera, no lo que yo quiera,
sino en tu tiempo y lo que tú tengas a bien, Señor. Y yo oro, Padre, y espero que estas enseñanzas que tú nos has dado como iglesia nos abran nuestra mente, nos abran nuestro entendimiento, y que no estemos nosotros como otras personas que no te conocen, diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Sino que al contrario, nosotros como iglesia aprendamos a levantar nuestras manos y nos humillemos delante de Dios. Que podamos entender que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Que no es en mi tiempo cronos, sino que es en el kairos de Dios. Que no es en el tiempo cuando yo quiera que un familiar se convierta, sino cuando tú tengas, Señor, a bien tocar a ese familiar. Perdónanos porque muchas veces aún en eso hemos querido forzar las cosas. Y no hemos logrado entender que es en el tiempo, en el kairos de Dios. Porque no hemos logrado entender porque nos hemos acostumbrado a ver las cosas de inmediato. Y no logramos entender, Señor, que hay respuestas tuyas que tal vez tardarán mucho. Pero habrán otras respuestas, Señor, que serán inmediatas. Con Abraham tardó 20 años. Con Salomón fue un momento, fue rápido. Algunas respuestas, Señor, vendrán, otras tal vez no vendrán. Algunas respuestas, Señor, tal vez no es lo que nosotros queramos, como pasó con el apóstol Pablo. Él esperando una sanidad y la respuesta tuya, bástate de mi gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Y después de escuchar esto, Señor, no nos queda más sino reconocer tu grandeza. El Dios soberano, el Dios único, el Dios que decidió rescatarnos, y no solamente eso, sino vivir en nuestro corazón también. Aquel que decidió de una forma deliberada escoger dónde nacer. Aquel que escogió la persona en la cual iba a nacer. Señor, entendemos que tú viniste a darnos riqueza espiritual, que tú añades lo material, Dios, cuando tú quieras, que tú nos das lo necesario para vivir en este mundo, Dios, de lo cual en esta mañana, en esta hora te damos gracias, Señor. Si tú así te place, Señor, dar riquezas, dar ideas creativas, Señor, bendecir no solamente en lo espiritual, sino en material a alguien, Dios. Señor, estamos conforme a tu voluntad y a tu palabra, Dios. Pero que lo más importante no sean las cosas materiales, sino que lo más importante en nuestra vida, Señor, es que hagamos tu voluntad, Dios. Que hagas conforme a tu palabra, Señor. Y nos sometemos a la cabeza de la iglesia, que eres tú, amado Jesús. Ayúdanos a estar alerta ante los falsos maestros, ante las falsas enseñanzas que nos quieren quitar, Señor, del centro de la visión, que nos quieren mostrar muchas cosas materiales, pero que nos alejan de conocer al Dios soberano, que nos alejan de aprender a depender de la voluntad de Dios, sino que más se rigen por sus declaraciones, por sus palabras, por lo que ellos creen o piensan, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta mañana como iglesia, porque tú prometiste guardarnos, Señor, y hasta aquí tú lo has hecho, Señor. Gracias por la palabra de revelación que tú nos estás dando, Señor. Sabemos que a veces tú nos probarás, Señor. A veces permitirás que vengan tentaciones sobre nuestra vida, pero siempre estarás allí para apoyarnos, para levantarnos, para no dejarnos caer. Gracias, Señor, porque tú nunca llegas tarde a la cita. Tú llegas en tu tiempo Cairo, Señor. Llegas para salvarnos, llegas para rescatarnos, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, porque así como Pablo lo dijo, doblamos nuestras rodillas ante Jesús. Y eso es lo que tú deseas en este tiempo, que aprendamos a doblar nuestras rodillas, que aprendamos a depender solamente de Jesús, que aprendamos a reconocer que Jesús es el grande, que Jesús es el supremo, que ante Él, ante su nombre, toda rodilla se tiene que doblar.
para gloria y alabanza tuya, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios.